Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Me da gusto saludarlos, como cada semana, en su programa Entre Finanzas e Impuestos, desde luego, producido por IDC. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, a un invitado de lujo. Créanme que estoy muy emocionado porque, honestamente, nunca pensé tener al maestro José Antonio González con nosotros, quien ahora también lo presento y lo invito a que esté al cuadro conmigo para aprovecharlo en este tiempo de escasos minutos que nos da IDC para poder compartir con ustedes temas muy interesantes y sobre todo hoy hablar de algo que seguramente muy pocas personas están tomando en cuenta. Es un hecho que el paquete económico para 2024, no todos saben qué es su contenido. No les interesa prácticamente a los empresarios, a las personas físicas con actividad empresarial o profesional, en qué pueda depararnos para el próximo 2024. Nuestro argumento siempre ha sido, hay que investigar, hay que saber, hay que conocer qué es lo que nosotros como contribuyentes tenemos que aportar a nuestro país. Y en ese sentido, este proyecto de presupuesto para 2024 es muy importante conocerlo. De tal forma que el maestro José Antonio González, quien nos acompaña aquí presente, nos va a dar una plática, nos va a ayudar a entender algo muy importante, que es respecto a la Ley de Ingresos de la Federación. No sin antes decirles también que estamos a escasos días que precisamente la Cámara de Diputados apruebe la ley de ingresos de la Federación el próximo 20 de octubre. Ya entonces sabremos qué pasará con este punto tan importante al que me refiero y que es la retención del impuesto sobre la renta que se llevará a cabo sobre las inversiones de las personas, de los contribuyentes. De ahí la importancia del tema, porque finalmente impactará no solamente a los ahorradores, seguramente también el tema de las inversiones. Y bueno, yo no quiero hacer más preámbulo y quiero escuchar al maestro José Antonio González respecto a este interesante tema. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede decir para que nuestros empresarios, nuestros amigos contribuyentes estén atentos a lo que en realidad vale la pena enterarse y conocer? Maestro, qué orgullo, qué honor tenerte en este programa Entre Finanzas e Impuestos, producido por IDC. Y sin más preámbulo, pues ya escuchaste a lo que nos vamos a referir y me va a dar mucho gusto saber de tu voz qué es lo que nos depara en este sentido para 2024. Muy bien, Sergio, pues mira, yo encantado de estar en tu programa, agradecer también a tu patrocinador IDC, que realmente es una empresa con ya presencia a nivel nacional desde hace muchos años. Yo la leo con mucha avidez, temas muy puntuales. Sin embargo, en el tema que nos ocupa, Sergio, bien lo dices, a los empresarios, a los estudiosos de la parte fiscal, y desde luego va de la mano con la parte financiera, hay que hablarles desde el punto de vista fiscal, pero bien lo señalabas, de manera muy sencilla. Y este concepto, así mencionado, se tiene que considerar que también viene en la plataforma de la Ley de Ingresos de la Federación de manera puntual, donde curiosamente lo señala como un requisito de las contribuciones que van a tener efecto el próximo año. Es decir, en esta charla pues hablaremos básicamente del año 2024. Dicho eso, como un primer comentario, hay un eslogan que el gobierno federal, desde que está en el poder, lo ha señalado de manera muy puntual. Y al decir esto me refiero a la política fiscal que se ha implementado, en donde la referencia siempre ha dicho
no hay incremento de impuestos y no hay nuevas contribuciones. Que si eso lo analizamos de manera muy precisa, pues le tiene que generar cierta estabilidad, cierta razonabilidad y lo más importante, por la seguridad que el empresario no va a hacer desembolsos mayores a los que hoy por ley están establecidos. Sin embargo, hay una referencia que no debemos de perder de vista. Y esa referencia es de que derivado de este planteamiento fiscal que acabo de mencionar, la misma autoridad ha señalado que pese a que no hay incremento de impuestos, sí se va a incrementar, Sergio, la recaudación. Y como dato simplemente económico, lo pongo como dato interesante, de que para el próximo año se espera un incremento en la recaudación poquito más de 766,000 millones de pesos. Y es curioso porque ese incremento va a la par del incremento a la fiscalización que la autoridad fiscal está llevando a los contribuyentes. Simplemente como un escenario para encuadrar en el tema que hoy nos ocupa. Y bien lo aciertas. Perdón, Sergio. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, porque es una realidad que pues pagamos impuestos los mismos y que el efecto de la recaudación vía coacción de las autoridades, pues cada año es la amenaza para poder estar atentos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, y si no, viene el acto de coacción, la sanción por parte de la autoridad, y es cuando hemos comentado, hay que ser cumplidores. En ese sentido, bueno, desde luego sabemos que la recaudación que vaya a existir para el próximo año seguramente vendrá aderezada no con nuevos impuestos, como lo acabas de mencionar, pero sí con una sustancia específica en cuanto a los actos de fiscalización. Y esto, desde luego, causará cierto temor hacia todos los contribuyentes, inclusive hasta los que pagamos de forma puntual o incluso los que tratamos de recuperar saldos a favor de impuestos sobre la renta pagado por las propias retenciones. Todo esto forma el cúmulo de dinero que posiblemente pueda recaudar la autoridad. En ese sentido, bueno, yo te voy a dejar continuar con tu exposición, pero sí quise señalar esto que es muy importante, puesto que somos los mismos seguramente y no habrá nuevos contribuyentes a pesar del fallido reciclo. Efectivamente, Sergio. Yo creo que como personas interesadas en el tema, hay que puntualizar algunos escenarios que creo que son importantes. Mira, lo que acabas de mencionar es muy cierto, que prácticamente el aforo de contribuyentes somos contribuyentes cautivos, que ya estamos en la base de datos de la autoridad. Y curiosamente, en el padrón de contribuyentes, que hoy somos poquito más de 83 millones de contribuyentes, es curioso señalar que prácticamente el 98% de los contribuyentes somos personas físicas, con los diversos ingresos, salarios, honorarios, arrendamiento, etc. Es decir, sí ha habido incremento en el padrón de contribuyentes, pero muy bajo, simplemente como una referencia del informe tributario que cada trimestre me da a conocer la autoridad. Del primero al segundo trimestre hubo un incremento muy pequeño de 600,000 contribuyentes, sin perder nada más como escenario, Sergio, que hoy a nivel nacional, al hablar de mexicanos, somos poquito más de 130 millones de mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que 50 millones de mexicanos están como que en un paraíso, por no decir paraíso fiscal. Sin embargo, referente al incremento de la recaudación, señalando el tema puntualmente que hoy se va a abordar, es que la autoridad, a través de la ley de ingresos, Sergio, ha considerado como propuesta, y seguramente va a quedar así, de que va a haber un incremento en la tasa de retención de ICR para los inversionistas, poquito más, escucha esto, Sergio, y tu audiencia, poquito más del 900% de incremento. Y no me estoy equivocando, porque hoy la retención 2023 es de 0.15% de retención. Exacto. Y va a subir a 1.48%.
Y algo importante, Sergio, que es, creo que obligado decirlo, que esa retención no va a versar sobre el interés obtenido, sino se calcula sobre el monto de la inversión que tiene el contribuyente en las instituciones de crédito. Y eso va a provocar mayor recaudación, indudablemente, Sergio. Y aquí, simplemente como referencia, hablando desde el punto de vista financiero, el empresario mexicano, el inversionista mexicano, querrá seguir ahorrando. Hay como que lo dejo un poquito a consideración, ¿cierto? Sí, y fíjate, maestro José Antonio, que una de las razones para aumentar el impuesto ya lo había señalado la Secretaría de Hacienda y que fue precisamente la recuperación de la tasa real de interés. Es decir, que la tasa resulta después de descontar la inflación, de tal forma que para efectos inflacionarios, para efectos de la recuperación de la tasa de interés, este movimiento de elevar del era punto 15 al 4, Ajá. al 1.48%, pues implica algo muy serio, muy delicado, puesto que entonces, como señalas, ¿qué va a pasar con la inversión? ¿Qué va a pasar con los ahorradores? Y el próximo año yo lo considero, y no sé desde tu punto de vista, un tanto como agresivo, porque si se piensa también en una reforma fiscal, pues esto no va a suceder hasta 2026 y vamos a estar tronándonos los dedos con la falta de recursos. Totalmente de acuerdo, Sergio. Pero mira, también señalando algunas aristas que son importantes mencionarlas. La sinergia de la parte fiscal que hoy se está viviendo en México, desde mi punto de vista, ha sido una consecuencia, Sergio, de muchas discusiones que han venido a nivel internacional. Cito, por ejemplo, algunas discusiones, por ejemplo, la OCDE, que tú recordarás que estuvo ahí un exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, que muchos de los planteamientos obviamente aplican para territorio nacional, y en su momento una de las presiones que se hacían, es decir, no incrementen los impuestos, pero sí incrementen la base de contribuyentes. Creo que es algo muy lógico, muy normal. Y otro de los puntos es también erradicar, que también es la filosofía del fisco mexicano, erradicar actos de simulación, ¿de acuerdo? Y dentro de esa, obviamente quitar ese punto, pues va de la mano un tema que hoy el fisco lo tiene como que muy centrado, que quiere precisamente combatir la corrupción. Y eso me lleva a una pequeña consecuencia, que en su momento a nivel internacional se manejaba un esquema denominado BEPS, que era erosión de la base imponible y traslado de beneficios fiscales. Y eso a nivel nacional y a nivel internacional ya no se puede. Y esto lo menciono porque, mira, lejos de que pueda disminuir la inversión, yo creo que con un buen asesor fiscal y financiero se pueden tomar algunos eventos a favor del empresario, a favor del contribuyente, a favor del inversionista. Y si me permites, pongo un ejemplo, porque finalmente uno como asesor pues debe de poner los números en la mesa para que realmente entendamos. Mira, Claro. hoy la ley del impuesto sobre la renta, sin entrar en muchos tecnicismos, menciona de manera precisa que si yo devengo un interés llamado real, no nominal, hay que ser muy precisos en los conceptos. Si yo devengo un interés real, quitando la inflación, hasta 100,000 pesos al año, se va a considerar un impuesto definitivo, ¿de acuerdo? Y no habría manera de recuperar nada del impuesto que me van a retener. Por lo tanto, una primera precisión, que los que estén en ese supuesto hagan el cálculo del impuesto sobre la renta y probablemente con estímulos fiscales, con deducciones o llamadas personales, pudieran tener un saldo a favor. Y por otro lado, otro ejemplo muy claro, yo tengo un contribuyente hoy, para que tengan una dimensión más precisa, que está teniendo un interés nominal, Sergio, entre 2,5 millones a 3 millones anuales. Ve, o sea, de 100,000 me voy a 3 millones. Claro. Pero por el efecto de los números, quitando al interés nominal, quitando la inflación
y desde luego jugando con algunas cuentas bancarias, la retención que me hacen a este año pues está más o menos, decíamos, en 0.15%, muy chiquita. Así es. Pero con el efecto de la inflación, Sergio, el interés real se disminuye o en algunas cuentas puedo tener una pérdida, ¿de acuerdo? Derivada de la inflación, pérdida por interés. Y jugando con los números, en este cliente que les platico, cada año tiene un saldo a favor de impuestos o la renta arriba de 80,000 pesos. Entonces, creo que la parte importante es ver los números, ver los intereses reales, intereses nominales, el efecto de la inflación y hagan su cálculo anual que les puede convenir, Sergio. Mira qué interesante porque al final creo que es lo que hacemos todos al último, el cálculo de los intereses reales y nos esperamos siempre a las anuales y a tener otro tipo de resultado como el que aconteció precisamente a finales de 2022. No hubo precisamente intereses reales que devengar de todas aquellas deudas hipotecarias en su caso, y pues sí se vieron afectados en ese sentido muchas personas físicas que presentaron su declaración anual. Yo creo que ahí es un poco más o menos el ejemplo, juntando lo que tú comentas, para que las personas consideren el precisamente identificar el interés y buscar la forma de darle la vuelta como lo acabas de hacer. Aunque sí es correcto, Sergio, aunque curiosamente, y digo, simplemente nada más lo pongo a la orden de la audiencia, aunque la autoridad fiscal ahorita está en contra de un concepto que llamamos elusión fiscal, Sí, que no es lo mismo, que evasión fiscal. Se claro, parecen mucho, pero no es lo mismo. claro. Es decir, en otras palabras, un poquito más sensatas. Hoy, si la ley me permite aplicar ciertos beneficios, inclusive en su momento, el ex procurador fiscal decía, la asesoría fiscal es buena siempre y cuando se encuadre en el texto de ley. Y lo que estamos comentando es perfectamente válido porque así lo prevé la ley. Y si me permiten, un valor agregado, Sergio. Jugando inclusive con otros conceptos, porque ya decíamos que una persona física puede tener varios conceptos de ingresos. Por ejemplo, pongo también a su consideración que si una persona tiene ingresos por arrendamiento y puede tener más gastos que se puede dar, tendría una pérdida, ¿de acuerdo? O puede tener ingresos por enajenación de bienes. ¿Quién no ha vendido un terreno? ¿Quién no ha vendido un local? ¿Quién no ha vendido una bodega? Etcétera. Y puede tener pérdida. ¿A qué voy con el comentario? Que esos dos conceptos de pérdida por enajenación de bienes o pérdida por arrendamiento pueden disminuir en su caso la base del interés real y eso provoca una tasa de impuesto menor. Sin olvidar que en personas físicas, Sergio, sin alargarme, la tasa que pagamos es una tarifa progresiva. Entre más alta sea la base, pues podemos pagar desde 1.98% de impuesto hasta el 35%. Pero aquí, cerrando el comentario, es aprovechar los beneficios de la ley. Maestro, sin duda esto que nos estás platicando nos lleva a un tema también muy controversial y no nos va a dar el tiempo y yo te voy a pedir que me des la oportunidad de poder platicar del tema en otro programa, la razón de negocios. Esa razón de negocios del 5A del Código Fiscal de la Federación, considero, salvo tu mejor opinión, que para 2024 hay que cuidarla y se van a desatar los diablos por el tema de la fiscalización para precisamente comprobar la existencia de la misma. ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo, Sergio, contigo. Mira, hoy por hoy hay muchos conceptos que el contribuyente da por hecho, mas no por derecho, y uno de ellos es precisamente la razón de negocios. Que la razón de negocios va de la mano con un tema que se llama estricta indispensabilidad y generación de valor, que curiosamente viene de las recomendaciones de la OCDE. Exactamente. Pero sin embargo, también, Sergio, no hay que olvidar que el concepto de razón de negocios no viene definido en la ley. Cuando vino la reforma, está definido en una jurisprudencia, y en esta jurisprudencia, de manera general, dice que esta razón de negocios es explicar el por qué se hace alguna actividad en particular.
de tal manera que si no se acredita una razón de negocio, la autoridad está desechando deducciones y en consecuencia se incrementa la base tributaria, el pago del impuesto. Que hay que aclarar que la propia jurisprudencia dice que solamente el no acreditar la razón de negocios es un elemento donde la autoridad puede, obviamente, considerar que no es deducible, pero el contribuyente puede ver toda la sinergia de la operación para acreditar que realmente es una operación real y no simulada. Y esto va de la mano con la materialidad, que tampoco se cumple, ¿de acuerdo? Y la generación de valor, que como tú bien dices, es un tema, yo creo que para un programa especial, Sergio. Claro, claro, y sobre todo muy interesante porque hay muchas personas que no se están tomando la molestia de analizar estos conceptos, sobre todo como aquí ya lo has hecho, y que esto los puede agarrar sorprendidos en cuanto a la realización de sus operaciones. Sabemos que también, por ejemplo, en el aspecto de REPSE, el asunto de la razón de negocios, pues debe ir muy de la mano con el objeto social de las empresas. Y esto debe ser tratado precisamente por expertos y no se está llevando a cabo absolutamente nada. ¿Y sabes por qué, maestro? Porque también, desafortunadamente, al empresario no le gusta gastar y prefiere contratar abogados, fiscalistas, contables a la mera hora, ya cuando tiene a la autoridad encima. Y este programa precisamente y los comentarios que estamos haciendo es para prevenir. Y qué bueno que se está tocando el tema, porque al final, de otra forma, imagínate en los problemas que nos vamos a encontrar para 2024 si seguimos hablando y le seguimos dando ideas al SAT. También sabemos que no tiene todo el órgano que pueda más bien fiscalizar a todos los contribuyentes que actualmente existimos, pero a los que nos vaya a tocar, sabes que es algo muy difícil que poder sacar adelante cuando se presentan las facultades de comprobación por parte de la autoridad. Sí, es correcto, Sergio. Digo, abundando un poquito en el tema, no hay que perder de vista que ahorita 2023 hay que tener presente, número uno, que sigue vigente el plan maestro de la autoridad, que ese plan maestro está en busca de irregularidades para que a partir de ahí paguemos más contribuciones, de ahí el incremento de la recaudación. Y por otro lado, hay un programa que la autoridad está denominando programa ABCD, ¿de acuerdo? Y ese en resumen, ¿cuál es? Incrementar la recaudación, combatir la evasión y elusión fiscal, combatir obviamente las operaciones simuladas y desde luego dar mejor atención a los contribuyentes, que eso en la práctica pues sí sería un tanto cuestionable, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy por hoy, yo siendo muy propositivo, Sergio, yo creo que hay muchas áreas de oportunidad en los contribuyentes para realmente evitar tener problemas con la autoridad, porque es prácticamente imposible cumplir con todas las obligaciones, pero algunas cosas se están descuidando de manera un tanto arbitraria, y eso es lo que puede provocar la entrada de la autoridad y, como dices, pagar accesorios, multas, recargos y una bomba de tiempo que se puede presentar en las empresas, Sergio. Así es, maestro. Oye, pues es un tema que da para mucho y sobre todo este asunto de la razón de negocios, por todo aquello que acabas de mencionar, incluyendo la cláusula antielusión y que es Sí, correcto. precisamente el asunto de deprimir la base del impuesto sobre la renta y el que se tenga que demostrar la materialidad también de todas las operaciones que se llevan a cabo. En fin, es un universo de situaciones a las que hay que poner muchísima atención por parte de los empresarios. Yo te quiero hacer la invitación para que en un próximo programa, y ojalá lo podamos hacer juntos, ya no tanto vía Zoom, para poder platicar un poquito más a fondo de estos temas que nos llevarían a mucho y sobre todo pensando en ayudar a los contribuyentes, a los empresarios, que no se sientan solos, que sepan que hay una solución y esa solución, pues afortunadamente existe por parte de las personas que pues llevamos a cabo ciertos estudios y que como tú nos orientan para poder salir adelante de tantos problemas que se pueden venir en este próximo 2024. Y bueno, ya para qué te digo en el 25 y 26, ¿qué nos espera?
Yo desde mi punto de vista no veo que sea muy fácil, pero al final ya la situación dirá. Así que, maestro, no sé si tengas algo más que agregar, porque pues el tiempo desafortunadamente nos acaba. Pues sí, mira, mi estimado Sergio, número uno, agradecer la invitación tuya y de IDC. Me siento muy honrado por participar con ustedes. Desde luego te tomo la palabra y buscamos cómo sí nos podamos sentar juntos para estar ahí los dos a cuadro. Y yo creo que lo más importante es aplicar este razonamiento que yo lo he hecho mío, diciendo que el conocimiento te empodera. Entonces, si canalizamos realmente el conocimiento fiscal, sí podemos actuar en pro de los contribuyentes, Sergio. Así es, así es. Pues maestro José Antonio González, yo te estoy muy agradecido por tu participación en este espacio, en este programa producido por IDC, y desde luego le agradezco al equipo de producción, a las personas que cada semana atienden este espacio, y les pido que estén atentos porque vendrán temas muy interesantes que seguramente nos ayudarán a salir adelante en los próximos meses y seguramente en los próximos años. Maestro, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.